Cordial saludo, mi nombre es Jonathan Julián Rodas Sarmiento, estudiante del quinto semestre de Economía de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. Hoy haremos un análisis del modelo Mondel-Fleming del curso de Macroeconomía Intermedia del grupo 1050-07-2, a cargo de la tutora Carol Maritza Benítez Rodríguez. Tenemos los supuestos del modelo Mondel-Fleming. Supuesto número 1. La economía a analizar es pequeña, por tanto su tasa de interés está determinada por la tasa de interés internacional. Supuesto número 2. Los precios están dados y no varían en función de la implementación de las políticas económicas, así por ejemplo, ante una expansión o contracción de la oferta monetaria los precios no variarán. Supuesto número 3. Existe movilidad perfecta de capitales, por lo tanto, pequeños aumentos o reducciones en la tasa de interés atraerán capitales en mayor o menor medida respectivamente. Tenemos la importancia del modelo Mondel-Fleming. ¿Por qué es importante para un economista conocer y entender el modelo Mondel-Fleming? El entendimiento del modelo Mondel-Fleming provee a los economistas las herramientas necesarias para conocer la efectividad de las políticas económicas, de la política monetaria, la política fiscal. Bajo este contexto, la política monetaria puede generar crecimiento en la renta en una economía abierta con tipo de cambio flexible, pero ser ineficaz en una economía abierta con tipo de cambio fijo. De la misma manera, la política fiscal expansiva puede permitir el crecimiento de la renta en una economía abierta con tipo de cambio fijo, pero ser ineficaz en una economía abierta con tipo de cambio flexible. El modelo Mondel-Fleming proporciona las herramientas para entender la efectividad de la política bajo diferentes escenarios de apertura al mundo de las economías. Tenemos la política monetaria expansiva con tipo de cambio fijo. ¿Qué podemos entender por medio de esta política monetaria? Entendemos que en una economía en equilibrio entre el mercado de bienes y servicios de la curva IS y el mercado de dinero de la curva LM con balanza de pagos BP igual a 0 y movilidad perfecta de capitales, se obtienen niveles de renta de equilibrio Y intereses de equilibrio nacional que es igual al interés de equilibrio internacional. Dado lo anterior, si el Banco de la República de Colombia utiliza uno o algunos de los instrumentos de la política monetaria expansiva, como por ejemplo reducir el encaje bancario, la oferta monetaria se incrementará, dando como resultado inicial una reducción en la tasa de interés en función del incremento de la cantidad de dinero disponible en la economía. El efecto inicial de la disminución de la tasa de interés es un incremento en la inversión, dada la relación negativa entre estas dos variables. El incremento de la inversión provoca un aumento en la renta Y, que se traduce en un mayor consumo e inversión, de acuerdo con el multiplicador de la economía. Asimismo, la mayor renta resultante de la política monetaria expansiva incentiva la demanda por productos importados, afectando negativamente la balanza comercial, es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones. La reducción de la tasa de interés igualmente desincentiva al flujo de capitales externos, provocando su migración hacia otras economías en búsqueda de los mayores rendimientos que ofrecen la tasa de interés extranjeras. Asimismo, los flujos de capital local hacia el mundo aumentan, pues saldrán del país para aprovechar las mejores tasas de interés que representan un mayor rendimiento. La salida de divisas, por ejemplo, de dólares por concepto de importaciones sumado a la salida de capitales por la reducción en la tasa de interés incrementan el tipo de cambio, es decir, se requerirán más pesos por la compra de un dólar. Lo anterior incentivará las exportaciones porque los exportadores recibirán más pesos por cada dólar que cambien en el mercado, luego de haberlos ganado en los mercados foráneos. Cuando el tipo de cambio es fijo, el Banco de la República no puede permitir que éste se modifique, es decir, que hayan procesos de devaluación tal y como sucedió en este caso después de la implementación de la política monetaria expansiva. Por lo anterior, saldrá al mercado cambiario a vender parte de los dólares que tiene como reservas internacionales a través de las operaciones del mercado abierto. El Banco de la República recibe pesos por los dólares vendidos. Estos pesos que recibe reduce la oferta monetaria, incrementando la tasa de interés y desincentivando la inversión. La reducción de la inversión disminuye la renta en Y.
y por ende el consumo. La reducción de la renta desincentiva las importaciones, dado que la disminución de recursos que tienen las familias para el consumo de bienes en el exterior. El incremento en la tasa de interés atrae nuevamente a los capitales extranjeros que buscan aprovechar los rendimientos de una mayor tasa de interés. De forma complementaria, el flujo de capitales locales hacia el mundo se reduce, dado que el incremento en la tasa de interés. El mantenimiento del tipo de cambio reduce las exportaciones al nivel inicialmente establecido. En resumen, en la política monetaria expansiva, bajo un régimen de tipo de cambio fijo, no tiene ningún efecto de largo plazo en la economía. Entonces, como podemos ver, tenemos la política monetaria expansiva con tipo de cambio fijo. Tenemos una tabla que nos muestra la situación inicial y nos muestra que las variables, lo que es el consumo, la inversión, las exportaciones, importaciones, y el flujo de capital local nos muestran que van a aumentar, pero de lo contrario el flujo del capital externo, siendo el mundo hacia Colombia, o sea las divisas, van a disminuir, y la situación nos muestra que todas las variables van a quedar igual. La política monetaria expansiva en un escenario de tipo de cambio fijo no tiene ningún efecto de largo plazo. Aquí tenemos la política monetaria restrictiva con tipo de cambio fijo. ¿Qué entendemos con esta política? Tenemos que en una economía en equilibrio entre el mercado de bienes y servicios de la curva IS y el mercado de dinero de la curva LM con balanza de pagos BP igual a cero y la movilidad perfecta de capitales, se obtienen niveles de renta de equilibrio Y e intereses de equilibrio nacional IN, que es igual al interés de equilibrio internacional IF. Dado lo anterior, si el Banco de la República de Colombia utiliza uno o algunos de los instrumentos de la política monetaria restrictiva, como por ejemplo incrementar el canje bancario, la oferta monetaria se reducirá, dando como resultado inicial un incremento en la tasa de interés en función de la reducción de la cantidad de dinero disponible en la economía. El efecto inicial del incremento de la tasa de interés es una reducción de la inversión, dada la relación negativa entre estas dos variables. La reducción de la inversión provoca igualmente un descenso en la renta Y, que se traduce en un menor consumo e inversión, de acuerdo con el multiplicador de la economía. Asimismo, la menor renta resultante de la política monetaria restrictiva desincentiva la demanda por productos importados, afectando positivamente la balanza comercial, es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones. El aumento de interés incentiva el flujo de capitales externos, provocando el ingreso de divisas a la economía nacional. Asimismo, los flujos de capitales locales hacia el mundo disminuyen, pues se quedarán en el país para aprovechar las mejores tasas de interés que representan un mayor rendimiento. El ingreso de divisas, por ejemplo, de dólares, derivado del flujo de capitales por el incremento de la tasa de interés, disminuye el tipo de cambio, es decir, se requerirán menos pesos para comprar un dólar. Lo anterior desincentivará las exportaciones porque los exportadores recibirán menos pesos por cada dólar que cambien en el mercado nacional luego de ganarlos en los mercados foráneos. Como el tipo de cambio es fijo, el Banco de la República no puede permitir que éste se modifique, es decir, que hayan procesos de revaluación tal y como sucedió en este caso después de la implementación de la política monetaria expansiva. Por lo anterior, saldrá el mercado cambiario a comprar dólares a través de las operaciones de mercado abierto. El Banco de la República recibe dólares e irriga pesos en la economía asociados a la compra de las divisas. Estos pesos que entrega a los propietarios de los dólares aumenta la oferta monetaria, reduciendo la tasa de interés e incentivando la inversión. El aumento de la inversión incrementa la renta y por ende el consumo. El aumento de la renta incentiva las importaciones, dado el aumento de recursos que tienen las familias para el consumo de bienes en el exterior. La reducción en la tasa de interés desincentiva a los capitales extranjeros que buscan aprovechar los rendimientos de una mayor tasa de interés. De forma complementaria, la reducción en la tasa de interés incentiva la salida de capitales locales en busca de una mejor tasa de interés en el extranjero. El mantenimiento del tipo de cambio incrementa las exportaciones a nivel inicialmente establecido. En resumen, la política monetaria restrictiva bajo un régimen de tipo de cambio fijo no tiene ningún efecto
de largo plazo en la economía. Entonces, como podemos ver aquí en la tabla de la política monetaria restrictiva con tipo de cambio fijo, nos muestra la situación inicial y la situación final. Nos muestra cómo quedan las variables a continuación con esta política. Entonces, en el consumo disminuye, la inversión disminuye, las exportaciones disminuyen, las importaciones disminuyen, el flujo de capital local siendo de Colombia hacia el mundo disminuye y el flujo de capital extranjero siendo del mundo hacia Colombia aumenta. La situación final nos muestra a continuación que todo lo anterior nombrado va a quedar igual. La política monetaria restrictiva en un escenario de tipo de cambio fijo no tiene ningún efecto de largo plazo en la economía. Pasamos a la siguiente tabla. Aquí en el siguiente cuadro tenemos la política monetaria restrictiva con tipo de cambio flexible. Entendemos que en una economía en equilibrio entre el mercado de bienes y servicios de la curva IS y el mercado de dinero de la curva LM, con balanza de pagos BP igual a cero y movilidad perfecta de capitales, se obtienen niveles de renta de equilibrio y en equilibrio Y e intereses de equilibrio nacional IN, que es igual al interés de equilibrio internacional IF. Dado lo anterior, si el Banco de la República de Colombia utiliza uno o algunos de los instrumentos de política monetaria restrictiva, como por ejemplo aumentar el canje bancario, la oferta monetaria se disminuirá, dando como resultado inicial un aumento en la tasa de interés en función de la reducción de la cantidad de dinero disponible en la economía. El efecto inicial del aumento de la tasa de interés es una reducción en la inversión dada la relación negativa entre estas dos variables. La disminución de la inversión provoca una reducción en la renta Y que se traduce en un menor consumo e inversión de acuerdo con el multiplicador de la economía. Asimismo, la menor renta resultante de la política monetaria contractiva incentiva en primer momento la reducción de la demanda por productos importados, afectando positivamente la balanza comercial, es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones. No obstante, este efecto será efímero para aquello que se explica adelante. La reducción de la tasa de interés igualmente desincentiva el flujo de capitales externos, provocando su migración hacia otras economías, en búsqueda de mayores rendimientos que ofrecen la tasa de interés extranjeras. Sin embargo, estas salidas de capital impedirán que la tasa de interés de equilibrio nacional esté por debajo de la tasa de interés internacional, haciendo que las dos tasas sean iguales. Por otra parte, los flujos de capital locales hacia el mundo aumentan, pues saldrán del país para aprovechar las mejores tasas de interés que representen un mayor rendimiento. En este sentido, los inversionistas nacionales del capital financiero acuden al mercado para cambiar pesos por dólares y aprovechar la tasa de interés foráneas, incrementando la oferta monetaria y depreciando el peso frente al dólar. Lo anterior incentivará las exportaciones porque los exportadores recibirán más pesos por cada dólar que cambien en el mercado nacional, luego de ganarlos en los mercados foráneos. Igualmente, los procesos de depresión del peso frente al dólar reducirá las importaciones que en un primer momento se habrían visto aplacadas por el aumento en la renta nacional, convirtiendo el país en un exportador neto. Dado que el tipo de cambio flexible, el Banco de la República no intervendrá para modificar su comportamiento y el estado final de la tasa de cambio será una pérdida de valor del peso frente al dólar, si se le compara con la tasa de cambio existente antes de la implementación de la política monetaria expansiva. En resumen, la política monetaria expansiva bajo un régimen de tipo de cambio flexible tiene un efecto de largo plazo en la economía al incrementar el mercado de bienes y servicios vía exportaciones. Entonces, como tenemos aquí en el cuadro de la política monetaria restrictiva con tipo de cambio flexible, la política restrictiva nos muestra las variables y la situación inicial que contiene. Pues el consumo va a disminuir, la inversión va a disminuir, las exportaciones también van a disminuir, las importaciones también disminuyen, el flujo de capital local siendo de Colombia hacia el mundo disminuyen y el flujo de capital externo siendo del mundo hacia Colombia aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque los inversionistas, digamos, de las divisas buscan la tasa de intereses más alta para poder invertir, para así ellos generar ganancia.
La situación final nos muestra que el consumo disminuye, la inversión se va a mantener igual, las exportaciones disminuyen, las importaciones aumentan, el flujo de capital local de Colombia hacia el mundo disminuye y el flujo de capital externo extranjero del mundo hacia Colombia se mantiene igual. La política monetaria restrictiva en un escenario de tipo de cambio flexible es efectiva para reducir la renta del equilibrio. Entonces, seguimos con la siguiente diapositiva. Tenemos la política fiscal expansiva con tipo de cambio fijo. Entendemos en una economía en equilibrio entre el mercado de bienes y servicios de la curva IS y el mercado de dinero de la curva LM con balance de pagos BP igual a cero y movilidad perfecta de capitales, se obtienen niveles de renta de equilibrio Y, intereses de equilibrio nacional IN, que es igual a intereses de equilibrio internacional IF. Dado lo anterior, si el Banco de la República de Colombia utiliza uno o algunos de los instrumentos de política monetaria restrictiva, como por ejemplo aumentar el canje bancario en la oferta monetaria, se disminuirá dando como resultado inicial un aumento en la tasa de interés en función de la reducción de la cantidad de dinero disponible en la economía. El efecto inicial del aumento de la tasa de interés es una reducción en la inversión dada la relación negativa entre estas dos variables. La disminución de la inversión provoca una reducción en la renta Y, que se traduce en un menor consumo e inversión, de acuerdo con el multiplicador de la economía. Asimismo, la menor renta resultante de la política monetaria contractiva incentiva en un primer momento la reducción de la demanda por productos importados, afectando positivamente la balanza comercial, es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones. No obstante, este efecto será efímero por aquello que se explica adelante. El aumento de la tasa de interés igualmente incentiva el flujo de capitales externos, provocando su ingreso desde otras economías hacia el país en búsqueda de mayores rendimientos financieros. Sin embargo, estos ingresos de capital impedirán que la tasa de interés de equilibrio nacional esté por encima de la tasa de interés internacional, haciendo que las dos tasas sean iguales. Por otra parte, los flujos de capital local hacia el mundo disminuyen, pues se quedarán en el país para aprovechar las mejores tasas de interés que representan en un mayor rendimiento. En este sentido, los inversionistas nacionales de capital financieros acuden al mercado para cambiar los dólares por pesos y aprovechar la tasa de interés local, disminuyendo aún más la oferta monetaria y apreciando el peso frente al dólar. Lo anterior desincentivará las exportaciones porque los exportadores recibirán menos pesos por cada dólar que cambien en el mercado nacional, luego de ganarlos en los mercados foráneos. Igualmente, los procesos de apreciación del peso frente al dólar aumentarán. Las importaciones que en un primer momento se habían visto reducidas por el descenso en la renta nacional, convirtiendo al país en un importador neto. Dado que el tipo de cambio es flexible, el Banco de la República no intervendrá para modificar su comportamiento y el estado final de la tasa de cambio será una ganancia de valor del peso frente al dólar, si se le compara con la tasa de cambio existente antes de la implementación de la política monetaria restrictiva. En resumen, la política monetaria restrictiva bajo un régimen de tipo de cambio flexible tiene un efecto de largo plazo en la economía al incrementar el mercado de bienes y servicios vía exportaciones. Entonces, tenemos la política fiscal expansiva con tipo de cambio fijo, la cual nos muestra la situación inicial, nos muestra las variables cómo se comportan, el consumo va a aumentar, la inversión va a disminuir, las exportaciones también disminuyen, las importaciones aumentan, el flujo de capital local disminuye y el flujo de capital externo, siendo del mundo hacia Colombia, aumenta. Y la situación final nos muestra el consumo va a aumentar, la inversión se va a mantener igual, exportaciones igual, importaciones igual, el flujo de capital local igual y el flujo de capital externo se va a mantener igual. La política fiscal expansiva en un escenario de tipo de cambio fijo es efectiva al incrementar la renta, pero mantiene la tasa de interés que está determinada por el mercado exterior.
Aquí tenemos la política fiscal restrictiva con tipo de cambio fijo. En una economía en equilibrio entre el mercado de bienes y servicios de la curva IS y el mercado de dinero de la curva LM con balanza de pagos BP igual a cero y movilidad perfecta de capitales, se obtienen niveles de la renta de equilibrio Y e intereses de equilibrio nacional IN, que es igual al interés de equilibrio internacional. Dado lo anterior, el gobierno central utiliza uno o algunos de los instrumentos de política fiscal contractiva, como por ejemplo reducir el gasto público. La demanda agregada disminuirá y por tanto lo hará la renta, dando como resultado inicial una disminución en la tasa de interés, dada la reducción en la demanda de dinero necesaria para las transacciones mientras la oferta permanece constante. La disminución en la tasa de interés incentiva la inversión, mientras que la disminución en la renta desincentiva tanto el consumo local como el consumo de bienes y servicios internacionales, que son las importaciones. El bajo nivel de la tasa de interés desincentiva los flujos de capitales externos hacia el país. A esto se le suma que los capitales locales bajo este nuevo escenario prefieren obtener rendimientos de los mercados foráneos que optar por aquellos nacionales. Las salidas de divisas implican una pérdida del valor del peso frente al dólar, es decir, un proceso de devaluación incentivando las exportaciones, dado que las exportaciones reciben más pesos por dólar exportado y desincentivando las importaciones. Con el tipo de cambio, como el tipo de cambio es fijo, el Banco de la República no permite que este se modifique, es decir, que hayan procesos de devaluación tal y como sucedió en este caso, después de la implementación de la política fiscal restrictiva. Por lo anterior, saldrá al mercado cambiario a vender parte de los dólares que tiene como reservas internacionales a través de operaciones del mercado abierto. El Banco de la República reduce la oferta de moneda local dada la venta de dólares. Estos pesos que recibe reduce la oferta monetaria, incrementando la tasa de interés y desincentivando la inversión. La reducción de la inversión por el retorno de la tasa de interés a su nivel inicial disminuye la renta y por ende el consumo, tanto local como de servicios extranjeros, como bienes y servicios extranjeros, o sea, las importaciones. En síntesis, la política fiscal contractiva en un escenario de tipo de cambio es fijo, es efectiva al disminuir la renta manteniendo la tasa de interés. Entonces, como podemos ver en el cuadro de la política fiscal restrictiva con tipo de cambio fijo, nos muestran la situación inicial con las variables, como lo es el consumo. El consumo pues va a disminuir porque el precio del peso se va a aumentar. La inversión va a aumentar porque la renta va a disminuir, entonces hay más posibilidades de inversiones. Las exportaciones aumentan porque las exportaciones, el precio del dólar aumenta, entonces el gobierno aprovecha para hacer exportaciones y ganar un poco de dinero. Las importaciones disminuyen ya que el dólar se pone un poco alto y los pesos no van a alcanzar para las mismas importaciones que se hacen cuando el precio del peso está a un nivel que se pueda. El flujo de capital, siendo de Colombia hacia el mundo, va a aumentar, ya que Colombia va a salir a buscar en otros países unos mayores intereses para invertir dinero, y el flujo de capital externo va a disminuir porque el peso colombiano decae la moneda. En la situación final, el consumo va a disminuir, la inversión va a estar igual, las exportaciones va a estar igual, las importaciones igual, el flujo de capital local va a estar igual, el flujo de capital externo va a estar igual. La política fiscal restrictiva en un escenario de tipo de cambio fijo es efectiva al disminuir la renta, pero mantiene la tasa de interés que está determinada por el mercado exterior. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la política fiscal expansiva.
Entonces, ¿qué entendemos con la política fiscal expansiva con tipo de cambio flexible? Entendemos que en una economía en equilibrio entre el mercado de bienes y servicios de la curva IS y el mercado de dinero de la curva LM con balanza de pagos BP igual a cero y movilidad perfecta de capitales, se obtienen niveles de renta de equilibrio Y e intereses de equilibrio nacional, que es igual al interés de equilibrio internacional. Y F. Dado lo anterior, el gobierno central utiliza uno o algunos de los instrumentos de política fiscal expansiva, como por ejemplo incrementar el gasto público. La demanda agregada se incrementa y por tanto lo hará la renta, dando como resultado inicial una disminución en la tasa de interés, dado el incremento de la demanda de dinero es necesaria para las transacciones mientras la oferta permanece constante. La reducción en la tasa de interés desincentivará a los capitales extranjeros que saldrán del país buscando mayores rendimientos. Igual situación se dará con los capitales locales. La salida de capitales afectará a la oferta de dólares en el mercado, incrementando su precio en pesos. Es decir, se observará un proceso de devaluación. El proceso de devaluación incentivará a los exportadores, transformando al país en un exportador neto y anulando el efecto de la política fiscal contractiva. Como el tipo de cambio es flexible, el Banco de la República no intervendrá. En síntesis, la política fiscal expansiva en un escenario de tipo de cambio flexible es inefectiva para incrementar la renta, pues solo logra un incremento en la tasa de cambio. Entonces, como podemos ver en la política fiscal expansiva con tipo de cambio flexible, nos muestra las variables, una situación inicial como lo es el consumo, que aumentará, la inversión reducirá, las exportaciones reducen, las importaciones aumentan, el flujo de capital local, siendo de Colombia hacia el mundo, pues va a disminuir con esta política fiscal. El flujo de capital externo, siendo del mundo hacia Colombia, pues van a aumentar, van a aprovechar los intereses que están un poco altos, entonces para ellos ganar otro poco de dinero. En situación final, el consumo se va a mantener igual, la inversión se mantiene igual, las exportaciones disminuyen, las importaciones aumentan, el flujo de capital local, siendo de Colombia hacia el mundo, se va a mantener igual, y el flujo de capital externo, siendo del mundo hacia Colombia, se va a mantener igual. La política fiscal expansiva en un escenario de tipo de cambio variable es inefectiva al mantener la renta. Asimismo, se aprecia el tipo en el tipo de cambio. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la política fiscal restrictiva con tipo de cambio flexible. Entonces, ¿qué encontramos con esta política fiscal? Encontramos que en una economía en equilibrio entre el mercado de bienes y servicios de la curva IS y el mercado de dinero de la curva LM, con balanza de pagos igual a cero y movilidad perfecta de capitales, se obtienen niveles de renta de equilibrio Y e intereses de equilibrio nacional IN, que es igual a los intereses del equilibrio internacional IF. Dado lo anterior, el gobierno central utiliza uno o algunos de los instrumentos de política fiscal contractiva, como por ejemplo, reducción del gasto público. La demanda agregada disminuirá y por tanto lo hará la renta, dando como resultado inicial una disminución en la tasa de interés, dado la reducción de la demanda de dinero necesarias para las transacciones mientras la oferta permanece constante. El incremento en la tasa de interés desincentiva la inversión, mientras el incremento en la renta incentiva tanto el consumo local como el consumo de bienes y servicios internacionales, o sea, las exportaciones. El incremento en la tasa de interés permite el ingreso de capitales externos que buscan los rendimientos asociados a una mayor tasa de interés. A esto se le suma que los capitales locales bajo este nuevo escenario prefieren obtener rendimientos del país que optar por aquellos del extranjero. Ingresarán tantos capitales hasta igualar la tasa de interés local con la tasa de interés foránea. La mayor cantidad de dólares en la economía genera que el peso aprecie frente al dólar, es decir, que haya una revaluación. Este comportamiento desincentivará las exportaciones, dado que los exportadores reciben menos pesos por el dólar exportado. Igualmente incentivará las importaciones. Como el tipo de cambio es fijo, es flexible, el Banco de la República no intervendrá.
Dado el incremento de las importaciones, el país se transforma en importador neto y compensa los efectos de la política fiscal expansiva. En síntesis, la política fiscal expansiva en un escenario de tipo de cambio flexible es inefectiva para incrementar la renta, pues solo logra un incremento en la tasa de cambio. Como podemos ver en la política fiscal restrictiva con tipo de cambio flexible, el cuadro nos muestra unas variables, un cambio en las variables como lo es la situación inicial. El consumo pues va a disminuir porque la renta, pues los intereses van a aumentar y la gente pues le va a salir más costoso en el consumo. La inversión pues va a aumentar, las exportaciones van a aumentar por el tipo el precio del peso aumentan, las importaciones disminuyen por el precio del peso, y el flujo capital local, siendo de Colombia hacia el mundo, pues aumenta porque salen a buscar mayores intereses en otros países, en otras economías, y el flujo de capital externo, siendo del mundo hacia Colombia, pues disminuye porque ellos también salen a buscar otras economías en otros países donde esté mayor los intereses. El consumo va a quedar igual, la inversión va a estar igual, las exportaciones van a aumentar, las importaciones van a disminuir, el flujo de capital, siendo de Colombia hacia el mundo, se va a mantener igual, y el flujo de capital externo, siendo del mundo hacia Colombia, se va a mantener igual. Esto en la situación final. La política fiscal expansiva en un escenario de tipo de cambio variable es inefectiva al mantener la renta. Asimismo, se deprecia el tipo de cambio. Gracias.